Bien, gracias Roberto, siempre con tus pláticas bien activas y bien dinámicas que le gustan a todo mundo. Enseguida presentamos a Carlos Urrea, el doctor Carlos Urrea, es el vicepresidente global de Asuntos Médicos e Información en Baxter. Él va a hablarnos sobre cuáles son las barreras al implementar iniciativas de transformación digital en el sector salud. Vemos su presentación. El doctor Carlos Urrea es un líder clínico mundial en seguridad del paciente. Cuenta con una maestría en salud pública de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg de Baltimore, Maryland, una maestría en Ciencias de Administración de Servicios de Salud de la Universidad Barry en Miami y un programa de desarrollo ejecutivo para oficiales de seguridad del paciente del Instituto para la Mejora de la Atención Médica en Boston, Massachusetts. Además de su educación en salud pública y seguridad del paciente, también ha trabajado en instituciones influyentes como la Universidad de Miami y el Centro de Miami para la Seguridad del Paciente. Cuenta con más de 11 años ocupando varios puestos, incluido el de director de seguridad del paciente y mejora del desempeño en el Albert Einstein Healthcare Network en Filadelfia. Hoy, el doctor Urrea se desempeña como vicepresidente de Asuntos Médicos Globales en Baxter. Por Salud Digital, le da la bienvenida a Carlos Urrea. Buenos días. Estoy de acuerdo con Roberto, esa presentación es la mejor. Cuando mi mamá la vea, estoy seguro que se va a poner a llorar. Bueno, muchas gracias y quiero aprovechar para darle las gracias también a Salud Digital. Este tipo de eventos son muy buenos porque si estamos hablando de lograr un futuro de conectividad, de interoperabilidad, se necesita traer a los diferentes grupos a la mesa, las organizaciones que establecen los principios que se van a llevar, también la industria y también las instituciones que prestan los servicios de salud. Entonces, muchas gracias. A ver, para hablar un poco de las barreras de implementación, lo primero que quiero hacer es contextualizar la conversación desde la perspectiva clínica. Como médico es la parte que más me interesa y es lo que quiero traer un poco a colación, porque eso es lo que nos va a permitir las barreras. Y uno de los principios fundamentales que nosotros tenemos, tanto como en Baxter como en los principios de conectividad, es que la idea no es conectarse por conectarse. O sea, si mandamos datos de un lugar a otro y lo hacemos solo sin ningún objetivo en particular, lo que vamos a terminar es con una cantidad de información muy grande, una cantidad de información muy importante, pero no vamos a saber qué hacer con esa información y la información va a ser muy abrumadora. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la conectividad? De la perspectiva en que nosotros lo manejamos, en el ambiente médico que nosotros lo manejamos, es mejorar esos clinical outcomes, perdón el Spanglish, para tratar eso. Entonces, pensamos un poco, atrás, este es el de atrás. Pensando un poco en los clinical outcomes, el concepto del LHS, Learning Health Systems, son las organizaciones que están aprendiendo constantemente, que se están reinventando, que están usando sus procesos. Y para llegar a estos clinical outcomes, cuando pensamos en la experiencia del paciente, el manejo de la salud a nivel global, la experiencia que tienen las personas clínicas y, por supuesto, manejar los costos. Pero todo eso pasa en este contexto donde hay el manejo de los datos, el manejo del conocimiento y el manejo de cómo se cambia y cómo se implementan nuevos programas. Y muchas de las barreras que nosotros vamos a encontrar están en esta parte de acá, cómo se manejan los datos, cómo se maneja el conocimiento y cómo se maneja la implementación de los programas clínicos. Entonces, esa es la parte que queremos enfocarnos, esa es la parte que va a manejar las barreras y lo que hemos visto en nuestra experiencia de cómo lleva eso. Entonces, este proceso de las organizaciones que están constantemente aprendiendo es un framework, perdón, es un marco que utilizamos para llevar ese conocimiento. Este es un ejemplo que nosotros tenemos de cómo se utiliza la formación oportuna y cómo hacemos nosotros para integrar esa información con un objetivo clínico. En este caso, por ejemplo, hablamos del flujo del paciente. Entonces estamos pensando cómo al combinar los datos de los distintos lugares de donde vienen los datos, ya sea desde la casa, ya sea desde los diferentes equipos médicos, voy a usar el láser y no pude, entonces lo puedo hacer con la mano ya que estoy en persona, desde los diferentes equipos médicos y también los equipos o las informaciones que se encuentran en
en el Electronic Health Record, perdón el Spanglish otra vez, y ese es el tipo que vamos. Entonces, ¿qué podemos lograr? Podemos lograr un manejo en el flujo de pacientes, es asegurarnos que la información esté manejada eficientemente, que sepamos adecuadamente qué tipo de exámenes, qué tipo de cosas, qué necesidades tiene el paciente. Entonces, ese es un objetivo clínico que es el manejo del flujo de los pacientes. El otro viene relacionado con la seguridad y la calidad. Entonces, es cómo miramos el riesgo y cómo se maneja el riesgo a un nivel macro, a nivel de la organización. Por ejemplo, ¿cuáles son los niveles de seguridad o cuál es el nivel de riesgo o el potencial de deterioro que tienen mis pacientes? Cuando tenemos pacientes en una institución, hay unas medidas clínicas que nos ayudan a determinar el riesgo. Son unos tipos de puntuaciones y de marcadores que nos indican el nivel de riesgo. Entonces, yo puedo mirar en un momento determinado, tener un entendimiento de qué unidades, dónde tengo pacientes que están más enfermos que en otras unidades, y eso me puede ayudar, por ejemplo, en cómo distribuyo yo y cómo asigno el número de enfermeras o cómo asigno el número de médicos que van a necesitar esos pacientes. Entonces, este tipo de información nos ayuda a manejar el riesgo a un nivel macro, a un nivel institucional. La otra está relacionada con la experiencia del paciente y la perspectiva del paciente que está teniendo un cuidado excepcional. Cuando el paciente tiene acceso a la información, Don contaba el ejemplo de cuando él vivía en el Reino Unido y él podía ver su medical record, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos pacientes que puedan ver su información del sistema electrónico, ya sea desde la casa o inclusive cuando tengan la información suya cuando estén dentro del hospital. Entonces, ¿cómo se conecta el paciente con su cuidado médico, con su entendimiento de su enfermedad médica y con la comunicación con los médicos? Entonces, ese es otro componente que la conectividad y la interoperabilidad nos va a permitir llevar a cabo. Y obviamente siempre hablamos de la gestión financiera y la reducción de gastos. En ninguna parte del mundo que yo he visitado hay recursos excesivos y en ninguna parte del mundo la gente simplemente quiere gastar más dinero por gastar dinero. Entonces, estas inversiones que se están haciendo en interoperabilidad, las inversiones que se están haciendo en conectividad, cuál es el beneficio que nos están llevando financieramente y cómo esas inversiones nos están ayudando a mejorar la situación financiera y a disminuir el gasto en general del sistema de salud. Entonces, ese es un componente muy importante que hay que tener en cuenta. La realidad es que los recursos son cada vez más escasos y entonces tenemos que ser muy inteligentes en entender cuál es el propósito de las inversiones, cuál es el propósito clínico de la inversión y cuál es el beneficio financiero también que ese esfuerzo en interoperabilidad nos va a traer. Bueno, volviendo otra vez a hablar de la seguridad y de la calidad y del manejo de riesgo, cuando uno tiene la información, entonces le permite a uno establecer prácticas específicas asociadas con ese objetivo clínico que uno esté buscando. Entonces estamos manejando, por ejemplo, el manejo de riesgo, estamos hablando de los equipos de respuesta rápida. Ese es un concepto que de hecho está bastante maduro en México. Yo sé que no todos en la audiencia son clínicos, pero creo que el equipo de respuesta rápida es algo que se entiende muy bien, que es cuando hay un paciente que se está deteriorando, hay un equipo designado a ir a ayudar a ese paciente. Tradicionalmente, o decir, antes de que salieran los equipos de respuesta rápida, por decirlo así, la gente dependía en que alguien detectara que el paciente se estaba deteriorando, se dependía que de pronto la enfermera se diera cuenta o el médico se diera cuenta, después la enfermera tenía que llamar al doctor, encontrarlo y esperar a que llegaran. En ese proceso pasaba mucho tiempo y lo que pasaba, el tiempo es oro en términos de deterioro clínico, el paciente se iba deteriorando y finalmente terminábamos con un outcome clínico que no era deseado. Entonces los equipos de respuesta rápida lo que buscan es romper ese círculo vicioso de esperar y tener gente que está dispuesta dentro de la organización a responder rápidamente e ir a buscar a un paciente que necesita ayuda. Ahora bien, eso puede pasar con o sin conectividad, donde simplemente existe el número de teléfono, existen los pacientes, en Colombia le decíamos los beepers, no sé si aquí se les dicen beepers también, al pager, al beeper, exactamente, todavía existen en los hospitales y esa es la forma de comunicación. Ese mismo proceso se puede mejorar
con un sistema conectado, con un sistema de interoperabilidad, donde la información se puede obtener automáticamente de los equipos médicos. Por ejemplo, se monitoriza la respiración, la frecuencia respiratoria del paciente, la frecuencia cardíaca. Esa información se puede recibir automáticamente. Se puede también recibir información automáticamente de laboratorios y se pueden generar deployments, perdón otra vez por la palabra, el anglicismo, se pueden generar deployments automáticos donde el equipo de respuesta rápida pueda mejorar. Entonces, nuevamente, estamos usando la interoperabilidad y la conectividad con un objetivo clínico muy en particular y queremos reducir la mortalidad, y esta es la forma de un ejemplo de cómo la interoperabilidad puede funcionar. Entonces, volvemos al mismo mensaje, no nos conectamos solo por conectarnos, estamos buscando eso. Y otros ejemplos clínicos, estamos en la prevención de caídas, en los sistemas de alarma, ya sea que están proveídos por las camas, o hay otros sistemas, hay otros sensores que los pacientes usan los sensores, y también el manejo por úlceras de presión. Se están moviendo los pacientes lo suficiente, o sea, cuál es la información que yo tengo respecto al riesgo del paciente para desarrollar ese tipo de lesión, y cuál es la información que yo tengo respecto al cuidado clínico que se le está dando a ese paciente en cuanto al tiempo que se está moviendo, que se están siguiendo los protocolos de cuidado clínico para que el paciente no vaya a tener unas úlceras de presión. Entonces, esos son unos ejemplos clínicos de cómo estamos buscando la interoperabilidad, cómo usamos la conectividad con esto. Esto, creo que algunas de las imágenes las van a reconocer basadas en un video que se presentó hace un rato. Este es un ejemplo más específico ya y incluye en este caso un producto que tiene Baxter. Hillrom, no sé si algunos para ustedes saben, nosotros éramos Hillrom y hace poco fuimos adquiridos por Baxter, entonces yo no sé si me voy a presentar como una persona de Hillrom o una persona de Baxter, en algún momento voy a poder descubrir a quién le pertenezco. Pero mientras tanto la idea es la siguiente, ¿no? Se van a recopilar los datos clínicos, el origen de esos datos clínicos viene de diferentes puntos, ya sea de equipos médicos, ya sea del sistema electrónico. Esa información se necesita recopilar y se necesita poder visualizar de una manera que sea efectiva y que genere la información adecuada. Hay varias formas de visualizarlos y en este caso se tiene la posibilidad también de visualizar la información en el equipo médico del paciente, en la aplicación móvil de los clínicos, y se puede ver la información y finalmente eso genera la respuesta. Una de las cosas que quiero resaltar de esta imagen en particular es el Electronic Health Record, y lo escribí aquí, Roberto lo mencionó, expediente clínico electrónico, por fin lo pude decir. Conectividad no es igual a expediente clínico electrónico, es una parte muy importante, pero no es todo. Lo mismo que interoperabilidad o conectividad tampoco es telemedicina, telesalud y todo eso. Todos son espectros y componentes de una gran umbrella, sombrilla, suena una muy mala traducción, sigo una sombrilla, pero bueno, todos son componentes muy importantes de la conectividad en los cuales estamos mirando diferentes aspectos, diferentes pilares y diferentes utilizaciones de la conectividad. Entonces, y me parece muy bueno, por ejemplo, cuando Don está hablando esta mañana de la importancia que es que la información sea adecuada, que la información sea estándar, que se puedan comunicar, esa parte es esencial, pero no solo eso es conectividad. Y Dan lo dijo, ellos no son, su objetivo es manejar una sintaxis clínica y entender los productos clínicos. Entonces, en ese momento, ustedes pueden darse cuenta cómo hay procesos de conectividad que pueden o no pueden involucrar al Electronic Health Record, que pueden o no pueden involucrar la parte de fuera del hospital, la telemedicina. Entonces solo quería dar como un poco enfatizar eso. Tengo entendido que la adaptación del expediente clínico electrónico en México está alrededor del 30%, entonces eso no quiere decir que el 70% de las instituciones no pueden estar pensando en conectividad o no pueden estar pensando en interoperabilidad. Entonces era parte de lo que quería decir un poco. Bueno, y ahora sí llegamos al objetivo de la charla. ¿Cuáles son las barreras? Las barreras que hemos visto no son únicas ni a
Estados Unidos, ni a Colombia, ni a México, son barreras típicas de la implementación o de tratar de llevar a cabo algo tan complejo como es la interoperabilidad, y este es como el marco en el cual estamos mirando nosotros esas barreras. Entonces está la parte de las personas, el individuo como tal, y una de las cosas que hemos visto es que hay una parte importante en generar o asegurarse que haya una confianza en la tecnología que se está utilizando. Esta confianza incluye muchos aspectos. Una parte es, por ejemplo, si yo estoy teniendo una frecuencia respiratoria de un producto, de un sensor, ya sea que esté en la cabeza del paciente, que los médicos y las enfermeras digan, sí, yo creo que esa frecuencia respiratoria que el equipo me está dando es válida. Entonces, digamos que ese es un nivel de confianza. Pero hay otros niveles de confianza más grandes, es cuando la tecnología empieza a dar señales de alarma o empieza a dar predicciones de deterioro, sobre todo ahorita que estamos pensando en la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la percepción que van a tener las personas clínicas respecto a esa tecnología y cómo ellos deben creer en la tecnología? Entonces, esa es una parte que nos hemos dado cuenta que hay que desarrollar mucho, porque uno asume que algo nuevo, y seguramente en este salón, porque estamos en este salón, nos interesa el tema y creemos en la tecnología, pero no todo el mundo tiene esa misma perspectiva de la tecnología. La comunicación no efectiva entre equipos de trabajo, la tecnología no resuelve problemas de comunicación, ¿cierto? Eso es como en Colombia decimos que como cuando los hijos van a resolver problemas de matrimonio, no, eso no pasa, ¿cierto? La tecnología no resuelve los problemas de comunicación. Hay que asegurarse que la comunicación, los procesos de comunicación estén claramente establecidos y que la tecnología pueda apoyar esos procesos. Y estamos hablando de una gestión del cambio cultural y de innovación. Hablamos un poco otra vez lo que mencioné en la primera diapositiva, donde hablábamos de las organizaciones de aprendizaje que manejan el cambio, manejan la información y manejan los datos. Entonces es cómo estamos gestionando ese cambio, cómo estamos reconociendo que la tecnología tiene que ser algo que ayuda y que no impide. Entonces Roberto dio el ejemplo de la clave que uno tiene que meter 15 veces al día. Es un ejemplo donde la tecnología se está usando con un objetivo muy específico, pero no está ayudando en el manejo del paciente. Entonces, ¿cómo manejamos esa implementación de la tecnología en una forma que ayude? Miramos también a los procesos, entonces es muy importante los programas de entrenamiento y de educación, tanto en el manejo como de la tecnología y en el conocimiento del equipo como tal, pero también es muy importante en manejar ese conocimiento y esa educación entre el objetivo último de la tecnología. Volviendo al ejemplo anterior del manejo del deterioro de pacientes y prevenir los efectos adversos no deseados, entonces cómo es la educación, no es acerca de este es el nuevo aparato, este es el botón que tiene que espichar para que usted ahora sí pueda, no sé, hacer algo, sino es cuál es el objetivo último de esa tecnología y qué es lo que vamos a lograr con esa tecnología. Hablamos también de la integración de los líderes de tecnología con los flujos de trabajo clínicos. Es muy importante, en Estados Unidos se ha hecho mucho trabajo a este respecto, de cómo se incluye a los líderes de tecnología y a los líderes clínicos para que los dos puedan trabajar y entender como un buen partner cómo se puede llevar la integración. En Estados Unidos se ha creado mucho la figura del Chief Information Medical Officer o Chief Information Technology, que son médicos cuyo cargo es estar al tanto de la implementación y de la vista de la tecnología. Y estoy hablando de la palabra Chief Information Medical Officer, and it's information, es no Chief Electronic Medical Record Officer, ¿no? Porque lo que volvimos antes, la integración de la tecnología no es solo enfocarse en el Electronic Health Record, sino enfocarse en un sistema más macro, una perspectiva grande. Y creo que Roberto usó un ejemplo similar cuando hablaba de cómo la persona de cybersecurity es como, ay no, eso métanlo en una esquina. No, la idea es sacar a esa persona de atrás y ponerla en la mesa trabajando junto con ellos. Y obviamente cuando pensamos en los procesos, la información desagregada y descontextualizada, como lo dije anteriormente, la tecnología no resuelve problemas simplemente por llegar. Entonces, cuando se trae la tecnología, toca asegurarse que esa tecnología esté conectándose con procesos, con información adecuada, para que no sea descontextualizada, para que no se pierda. En cuanto a la tecnología médica, una parte muy importante es la existencia y la disponibilidad de equipos inteligentes.
Y aquí es una parte que creo que no la voy a poder traducir bien, la voy a decir en español, que es connectable, o sea, un equipo electrónico no es un equipo conectado. O sea, connectable, es decir, que tiene la capacidad de mandar información, no es lo mismo que connected. Es decir, que está mandando información que sirva y que sea útil o algo así, porque yo puedo decir, ay, este aparato manda información que dice estoy prendido o apagado, pero si esa información no me sirve de nada, pues gracias. Y connected no quiere decir que me esté dando información tampoco, o sea, el hecho de que me esté mandando información, entonces connectable is not the same as connected, y connected no es lo mismo que decir information or meaningful information. Entonces, ese concepto es muy importante porque no hay tanta disponibilidad de equipos inteligentes, y parte de eso viene un poco con las definiciones correctas de interoperabilidad y conectividad. Don, muchas gracias por dar la charla en este tópico, porque de eso justamente es lo que se trata, ¿no? ¿Cuáles son las definiciones? ¿Cómo es la forma que se debe hacer? Y cómo se debe mandar la información para que la información fluya y tenga sentido. Y hablamos obviamente de seguridad, Roberto también, los dos nos pusimos de acuerdo. Ellos dieron la charla en el siguiente tópico de qué tan importante es la seguridad y los datos privados del paciente. Y finalmente hablamos de la infraestructura, hablamos de la inversión en los sistemas de información hospitalaria, sistemas de información, ¿cierto? ¿Cómo es la forma en que yo me puedo comunicar? ¿Cómo es la forma en que los equipos eléctricos se pueden conectar a través del hospital, a través de cable, a través de Wi-Fi, Bluetooth? ¿Cuáles son las formas en que la información? ¿Tengo un Electronic Health Record o no? ¿Y cómo puedo manejar esa información? Entonces toca pensar en esa infraestructura a un nivel macro y cómo yo puedo apoyar los procesos clínicos y la tecnología que empieza a llegar a la organización. El presupuesto de inversión subestimado, creo que de esto todos vivimos, y como lo dije anteriormente, en todos los lugares se ven. Nunca he ido a ningún lugar que digan, tengo mucho dinero y no sé qué hacer con él, por favor, ayúdenme a pensar en qué me lo gasto. Pero también existe lo opuesto, que es, no veo el valor, no entiendo qué puedo hacer con la conectividad, no entiendo qué puedo hacer por la interoperabilidad, entonces decido no invertir en eso y decido mandar los recursos a otras cosas que son también importantes dentro de la organización. Entonces están obviamente el entendimiento para poder establecer las prioridades y la necesidad de inversión. Y finalmente hablamos de los recursos de redes y alcance y cobertura. Esta es una parte muy importante, sobre todo en el concepto de telemedicina o telesalud. Estuve mirando algo de datos cuando vine y según lo que leí, alrededor del 78% de la población urbana en México dice que usa Internet, se conectan regularmente al Internet, ya sea a través de un móvil o a través de la casa, pero el 50%, era como el 46% de la población rural tenía acceso a Internet. Entonces, si uno piensa en programas de telemedicina y si uno piensa en cómo va a llevar a cabo esos programas a nivel rural, pues va a haber un limitante significativo porque no va a haber acceso a esa infraestructura. Entonces, es algo más para tener en cuenta y algo más en lo que se va a pensar. Listo, y esta era mi última diapositiva. Lo abro para preguntas, dejé 3 minutos para preguntas, así que, por favor. ¿Veo alguien venir? Víctor, gracias, eso. Allá veo una pregunta, gracias. Hola Carlos, buen día. Hola. Hoy en día estamos como antes, antes de que llegara el USB con los dispositivos médicos. No tenemos un estándar firme que nos permita hacer una interoperabilidad y que tengamos realmente tecnología plug and play con los diferentes sistemas de información de los hospitales o de telemedicina. ¿Qué iniciativas está tomando la industria de dispositivos médicos para poderse alinear y poder llegar a esa estandarización de contar con un solo formato para poder exponer los datos y transmitirlos y poderlos aprovechar? Excelente pregunta. Mira, la industria de hoy digital es muy distinta a la industria de hace 20 años digital. La industria de hoy digital quiere conectarse y quiere estandarizarse. Entonces nosotros tenemos representantes en todas esas organizaciones que Dan mostró, donde está el FHIR, HL7, todos esos, nosotros tenemos representantes, queremos estar involucrados y queremos participar, porque es la única forma en que podemos crear esos ecosistemas de los cuales estamos hablando. Hace 20 años no pasaba eso. Hace 20 años la única forma era, si usted quiere trabajar conmigo, usted tiene que usar esto, y tiene que ser todo conmigo, y si viene el otro, eso no le va a servir. Eso ya no existe. Y
y yo creo que no hablo solo como parte de Hillrom, sino de Baxter, o sea, ahora que estoy con parte de Baxter manejando la parte digital allá también, la visión es la misma. Entonces, la industria está muy involucrada y muy comprometida en participar y ser miembro de todas estas organizaciones y de cumplir con todos los requerimientos de estandarización. Ok. Hola, buenos días, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Yo tengo una gran pregunta y dentro de las barreras que mostró, realmente estaba esperando ver algo que tuviera que ver con el sector público y es que tenemos una normativa bastante pesada en algunas ocasiones para tener iniciativas digitales en un México que, como bien describe, todavía tiene muchas barreras tecnológicas. Entonces, a mí me gustaría saber si ustedes están haciendo algún tipo de lobbying, tal vez no, o si están utilizando algún tipo de presión para que poco a poco la regulación mexicana acepte más tener el sistema médico electrónico y que nosotros podamos tener nuestros datos a donde quiera que vayamos y podamos hacer las compras subsecuentes que esto amerita. A ver, te voy a responder la respuesta directa a tu pregunta, no la tengo. Ahorita, si quieres, puedo preguntarle a la gente local de México qué se está haciendo en cuanto a la parte de manejo. Yo estoy a nivel corporativo en Estados Unidos, entonces no tengo conocimiento exactamente qué se está haciendo acá. Sin embargo, te puedo compartir mucho la experiencia de que hemos hecho, digamos, en Estados Unidos a un nivel muy macro, y es que el gobierno o los gobiernos están muy dispuestos, digamos, a responder a las necesidades de los pacientes y las necesidades de la comunidad, y la industria, la forma que nosotros lo hemos hecho, digamos, en el gobierno es en este tipo de reuniones, ¿cierto? Cuando tú tienes sentado a los equipos médicos, tienes a la gente de cybersecurity, tienes a las personas de esto, empezamos a hacer organizaciones y cartas y apoyos y cosas así que empiezan a generar esa motivación y esa movilidad para que no sea como es solo, en este caso Baxter, o es solo Hillrom queriendo vender un producto, sino que estamos tratando de llevar un mensaje mucho más grande, mucho más económico. Los mensajes cuando vienen usualmente de una compañía sola no tienden a ser bien recibidos porque están asociados con un deseo muy específico de una ganancia económica. Entonces la aproximación que nosotros tenemos es de este tipo de reuniones, de estar presentes acá, de demostrar de una manera real nuestro compromiso y hacer ese tipo de organizaciones. O sea, Víctor, por ejemplo, más tarde me voy a reunir con Víctor, con la gente de HL7 para hablar de eso, y entonces esa es la forma que hacemos nosotros. Viendo la agenda, más tarde presenta un diputado de la Asamblea acá, entonces esa es la forma en que este tipo de actividades empiezan a generarse en vez de un lobby uno a uno que tiende a estar asociado no necesariamente visto de una manera muy positiva. Carlos Luis Espinosa, médico, neurólogo, 8 años metido en tecnología. Cuando hablaste de las barreras, creo que el tema educación, y por ahí va mi pregunta, es muy relevante. La Organización Mundial de la Salud ha hablado de un término muy duro, alfabetización del personal, alfabetización digital del personal de salud. Hoy tenemos aquí en La Sana, está con nosotros el decano de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, una de las principales universidades de este país. Hoy creo que el tema de educación en salud es un tema muy relevante. Cuando describes el Chief Information Medical Officer, ¿qué perfil ves tú en ese chief y qué piensas de la educación desde pregrado, escuelas de medicina, que pocas escuelas lo han implementado en su currícula? Ese es el tema que quiero que nos platiques, Carlos, porque sé que además lo conoces. Sí, no, fascinante. Aquí, bueno, ¿cuánto tiempo tienen? No? Aquí me puedo quedar hablando de eso todo el tiempo. Para responder cortamente, el perfil del Chief Medical Information Officer que se está desarrollando en este momento en Estados Unidos es una persona de trayectoria clínica que se va a educar en un
Hay Health Information Technology, hay Master's Programs en Health Information Technology, en Healthcare Systems Management, en IT Implementation, hay como una serie de educación en ese aspecto y esa es la forma, digamos, que en este momento en Estados Unidos se está desarrollando. Es una persona clínica que tiene un deseo, le gusta y empieza a desarrollarse y ese es ese perfil. Es médico o enfermeros. En Estados Unidos el personal de enfermería es altamente entrenado, altamente capacitado, también hay PhDs, etcétera. Entonces es un perfil bien alto, ¿cierto? Y una persona con su especialidad y todo eso. Entonces la parte de Chief Medical Officer así se desarrolla. En cuanto a pregrado y todo, lo que tú dijiste, la alfabetización digital es algo muy importante y también hay una misconcepción, creo que dije la palabra bien, donde se cree que alfabetización digital es voy a enseñarle a mi abuelito cómo usar el iPhone. No, eso es, digamos que es una parte muy elemental de cómo interactúa una persona con un producto, pero el concepto de alfabetización digital es el que yo estoy presentando en la primera slide donde estás hablando de Data Management, Knowledge Management and Change Management. Eso es alfabetización digital. El cómo usar el teléfono es el primer paso de una cadena muy grande. Entonces, sí, se necesita absolutamente. Creo que en general todavía como industria creemos que se trata de cómo le enseño a la gente de dónde es picho el botón, pero no tenemos una percepción más madura de lo que se trata en realidad una alfabetización digital en un contexto más macro. Y bueno, para el decano de la universidad aquí en Monterrey sería algo maravilloso de empezar a desarrollar esos programas. Y como te dije, en Estados Unidos ya hay unos programas de Healthcare Management, Healthcare Information Management, y esos son materiales que se pueden empezar a traer y desarrollar en niveles menores. ¿Listo? Aquí esto está rojo diciéndome time is up hace como un poco de tiempo. Como así 10 que- minutos. Ah, No es cierto. Gracias. Adelante, adelante, Carlos.